eh, 27 exigencias que usted lo ha calificado y muy bien, extralegales. Hay uno, dice que hay 21 casos de bajas de maestros, 21 casos, por algo se les dio de baja, y dice aquí en el documento que tenemos, bajas de maestros por la 911, no sé qué sea la 911, de los 21 casos ya están resueltos 4, quedando solo 17 que se resolverá en esta quincena, es decir, se reactiva su pago a partir de hoy, don Eric. Por algo los habían dado de baja, ahora ya les van a volver a pagar. A lo mejor hasta con salarios caídos, ¿eh? Sí. Supuestas bajas por 911 pesos sí. Responden a la denuncia que realizó el propio. A ver, se está cortando la señal, don Eric. De aviadores a nivel nacional, de los cuales en Michoacán solamente aparecieron 43. Ajá. Bueno, de esos 43 que yo tenía como la canción infantil aquella, pues resultó en la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación en el Estado que ya solamente quedaban 21. Eso le manifestó a los diputados, cuando todos sabemos, es del dominio público, que solamente la gente tiene 500 comisionados fuera del aula, y que estén simulados, que estén cobijados, que estén arropados por las comunidades de aprendizaje, y que la autoridad no haya aplicado la ley a fondo, es otro tema. Pero bueno. Estamos hablando de la reforma educativa, y mucho se platicó, don Eric, de ya no hay de que ya no iba a haber plazas automáticas, ¿verdad? Así es. Bueno, ahí le va. Para la generación 2014 de egresados de normales, dice, se reactiva pago el 20 de septiembre, ¿eh? Además, el gobernador se compromete a pagarles 3 quincenas que se les adeudan, ¿sí? Se dice que es un esfuerzo extraordinario, y en este mismo esfuerzo se le liquidará a partir de esa fecha, el 20 de septiembre. Para esto se requiere anexar carta de no antecedentes penales y hoja de no inhabilidad. El trámite se hará en paquete, en un módulo que se instalará en la Secretaría de Educación, y se pide que cada compañero de ellos, egresado de esta generación, deberá entregar una fotografía tamaño infantil y una serie de cosas ahí. Entonces, ¿hay plazas automáticas o no hay plazas automáticas, don Eric? Pues esto estaría indicando que sí. Pues entonces, por el tema de que dicen que hay una generación completa. Yo pensaría que la relación al momento en el que te contrata el patrón se vuelve individual. No sigues con tus compañeros de generación actuando en bloque, negociando de manera masiva tu contratación o no contratación, y sin discriminación alguna entre aquellos a quienes les brilla el talento, la virtud y la vocación docentes respecto a aquellos que no tanto. A mí me resultaría muy lamentable que esta aseveración fuese realidad, y definitivamente habría que analizar las posibilidades de la sociedad civil en Michoacán y en el país para buscar acogerse a mecanismos legales para salvaguardar el derecho a aprender de los niños y jóvenes mexicanos y michoacanos en particular ante este tipo de afirmaciones. Decíamos de la 911, este formato es el que llenan al cierre del ciclo escolar los directivos en cada uno de los planteles. Seguramente a raíz de ellos, que del llenado de los mismos, se exhibió la simulación de la pertenencia de estos 21 trabajadores del punto 1 a alguna comunidad de aprendizaje, a alguna escuela. Ahí le va el otro, ahí le va otro, señor, ahí le va, y a nuestra amable audiencia. Dice, reactivación de pago de la 12ª. No, seguimos sin entender que es 12ª. Dice, 857 casos que se dieron momentáneamente de baja, sobre nuevos ingresos, problemas con perfil, por eso se los dio de baja. Este asunto se reactiva el pago el 15 de octubre con código abierto. ¿Qué hubo? No, pues es patente de corso para todos aquellos compradores, para todos aquellos herederos, beneficiarios de una plaza de jubilación heredada, comprada o intercambiada por favores de cualquier tipo, para poder ingresar al servicio profesional docente de manera extralegal. Y al momento en el cual, digamos, la plaza de la persona jubilada era para maestro de matemáticas, pero la persona que compró la plaza es odontóloga, pues evidentemente no tiene el perfil. La autoridad todavía intentando ahí recomponer el rumbo dice que no se les puede contratar directamente. Sin embargo,
pues con esto se estaría otorgando una dispensa y con código abierto, como bien se señala, para acomodarlos donde mejor les convenga de acuerdo a perfil. Es decir, las plazas se convierten en plastilina, en arcilla fresca, para que ellos hagan de las mismas un traje a la medida conforme al comprador de la plaza lo determine, y esto es, pues, por supuesto, una irregularidad, una ilegalidad magnificada desde el más alto nivel. Déjeme comentarle algo que está declarando el gobernador ahora que acudió hace unos minutos al Congreso del Estado, y dice que el déficit de la Secretaría de Educación obedece a que no se firmó el acuerdo de 2007 y que se crearon 46 bonos. Volvemos al episodio de siempre, ¿no? Al echar la culpa a los de atrás. Si no se firmó en 2007 un acuerdo, ¿por qué tendría que privilegiarse en el 2017? Sí, totalmente de acuerdo. No entiendo. Ahora, y con esto quiero decir que este es el malestar y la indignación social que crece. Se habló mucho y se aplaudió que haya por fin los diputados autorizado la renegociación en el servicio de la deuda, que no la deuda. La deuda no se renegocia, la deuda sigue siendo la misma. Lo que se renegocia es cómo se paga la deuda y con qué intereses ahora. Se aplaude, se dice que va a haber un poco más de respiro para despresurizar esta crisis financiera que se vive en Michoacán, y nos dan por el otro lado nuevamente un marrazo en la cabeza con lo que se le concede a estos depredadores del sistema educativo, a estos tlachicoleros de la educación. O sea, por un lado estar apretándose el cinturón, haciendo amarres, economías y todo, y por este otro lado toda el agua, ¿no? Para los de la CENTE. Esto es inmoral, esto es obsceno. Esta minuta sería catastrófico, porque efectivamente desmontaría todo el discurso de austeridad, de apretarse el cinturón, de hacer rendir más el dinero, de mayor eficiencia gubernamental, al entregarse de manera tan generosa, tan desmesurada hacia una cúpula de esta ingente cantidad de recursos. Estamos hablando, les decía nada más en ese punto, de 3,000 plazas de maestros, que la mayoría de los que se jubilan ya es con tiempo completo. Estaríamos pensando en sueldos de por lo menos 300,000 pesos al año. Hagamos la cuenta por 3,000 plazas. Estaríamos hablando de 900 millones de pesos al año entregados a personal que no ha realizado un examen para ingresar al servicio profesional docente, y que por la media, la esperanza de vida, seguramente estarán al frente de un grupo por lo menos 40 años, 40 generaciones, las cuales estarán recibiendo de un pasante de odontología, de una pasante de enfermería, clases de matemáticas, con los resultados que podemos imaginarnos por semejante perversión o dispensa del perfil que se está ahorita, como lo señalaba en el propio comunicado de la CENTE, generando a través de la entrega de patente de corso, del cheque en blanco, de el código abierto. Esto definitivamente es un contrasentido total, es un absurdo total al respecto del discurso que viene desde la presidencia, que viene desde la propia ley marcada, que viene del secretario de Educación y que el propio gobernador ha refrendado en su discurso. Me parece que una situación de este tamaño la tiene que atender de manera inmediata y expedita el titular de la Secretaría de Educación en el Estado. Mire, don Eric, y mire, ahí le va más, ahí le va más. Acerca de lo que usted comentó, los vehículos, de la dotación de vehículos, se planteó dotar 25 vehículos, incluidas 2 Urban. Bueno, pues ante esta situación, el jefe del Ejecutivo Estatal planteó 2 opciones: o la compra de los automotores o el arrendamiento de los mismos. Y pues dijo que porque si son rentados, la empresa se hace cargo de cualquier desperfecto, pero se valorará por parte de la sección, y ante esto la sección 18 va a valorar esto que comentó el gobernador, y después lo va a informar. Hasta ese lujo se dan, don Eric, ese lujo se dan. Sí, claro, o sea, es muy obvia la distribución de vehículos. La coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación reconoce 22 regiones en el estado de Michoacán. Le van a asignar un vehículo a cada coordinación regional. Las dos urban se quedan para acudir a la Ciudad de México para giras del Comité Ejecutivo Seccional. Pues el vehículo sobrante obviamente es uno de mejor calidad que estará disponible para el liderzazo de la gente en la entidad. Para irse a los mítines de Andrés Manuel, andar llevando acarreados. Mire, el asunto de esto también, don Eric, le quiero decir que dejáramos por bien perdido, ni siquiera invertido, por bien perdido tantos recursos públicos, con tal de que hubiera resultados favorables para los educandos. Pero la realidad triste y lamentable es que nuestros niños y jóvenes siguen en el atraso total, Eric. Digo, ¿cuál es el costo-beneficio de estarles dando, perdóneme, estarles dando hasta la cobija? No sé, ya, pues seguramente ya si le están dando un auto, una cobija sería lo de menos que se les pudiese dar. El asunto es que efectivamente todos estos miles de millones de pesos que se entregarían, al tener un beneficio nulo para la educación, pues al tener un denominador cero, tendiente a cero, el costo se vuelve infinito. Efectivamente nos pesaría enormemente a los michoacanos esta situación. Es por esto que exigimos desde este espacio, si me lo permites, claro, la intervención inmediata, el desmentido categórico de parte del titular de la Secretaría de Educación en el Estado. Y en caso de que sea cierto, pues hemos de decirlo, aún pueden rectificar. No se ha entregado todavía el recurso por lo que se entiende. Entonces, pues dicen que prometer no empobrece, y si tantos miles de promesas que se han hecho para el pueblo de Michoacán se han incumplido en la historia del mismo, yo creo que no pasa nada si ya se prometió, se comprometió, se firmó, etcétera, que la autoridad tenga la civilidad, el valor, la honestidad de decir, sí, me equivoqué, sí, firmé eso, pero me arrepiento y rompo el papel. Y si no les parece a la gente, váyanse a la calle, váyanse a los tribunales, aléguenle al árbitro, tengan la seguridad de que la sociedad vamos a arropar un acto de ese tamaño, de esa valentía, en caso de que así se diera. Preferible esto 1000 veces a que se ejecute y se cumpla esa posible minuta en caso de ser verídica. Yo aplaudiría a un gobernador, un secretario de Educación que tuviese el valor moral de desconocer algo ya firmado, aunque su palabra quedase en entredicho, con tal de recomponer un compromiso de esta magnitud extralegal, garrafal, que de verdad nos lloran los ojos de leerlo solamente, de lo mal escrito, las faltas de ortografía, sí, la pésima redacción que tienen, que se percibe en el redactor, ¿no? Sí, no, son malísimos. Están reñidos con la sintaxis y con la ortografía, ¿eh? Son malísimos para esto, no tienen ni la más remota idea, pero son buenos para chantajear y son buenos para exigir. Y entonces también brinca otra pregunta, don Eric, seguramente usted se la hace, y muchos de nuestros amigos que muy amablemente nos sintonizan y nos están haciendo el gran honor, el gran favor de vernos, escucharnos. Seguro, pues no, que no hay dinero. Está en quiebra el Estado, se reestructura la deuda con bancos, pues ¿de dónde? Pues entonces también da la impresión, y perdóneme, don Eric, no les piden una hermana, que la misma que les daban, ¿eh? No, pues es que ahí va hermana incluida, ¿no? De copiloto en cada uno de los vehículos. No, hombre. Son plazas para hermanas, hermanos, primas, pues sí, y demás. O sea, las plazas que se venden, las plazas que se heredan, no van para otro lugar, sino pues para los parientes o para la afinidad consanguínea o carnal que pueda llegar a tener toda esta serie de personajes que componen esa corte de los milagros que se denomina Comité Ejecutivo Seccional de la Coordinadora, sí, que no es sino la caquistocracia, sí, el gobierno de los peores, de algo que surgió para democratizar la vida sindical de los maestros en el país y en Michoacán en particular, y que en la práctica han resultado ser más voraces, más depredadores, más unilaterales que incluso el propio CENTE, que ya hay mucho que decir al respecto y se ha dicho. Mire, y además, fíjese usted, con todo esto que hemos estado comentando, la sociedad se moviliza. Ahorita estamos viendo el reporte, hay por lo menos 500,000 de niños afectados por los sismos, por el sismo y por los huracanes en el sureste del país.
500,000 de niños. ¿Cómo es posible que le estemos dando tanto dinero a estos golfos, a estos parásitos, y mendiguemos porque es la palabra, apoyo social para llevar ayuda a los damnificados, que además, fíjese, muchos de ellos en los sitios donde tiene preponderancia la CENTE, no se ha hecho presente, Sí, bueno, no ha hecho una brigada de auxilio, no se ha movilizado, no ha recolectado absolutamente ningún apoyo, y sí, en cambio, le entregamos el dinero a estos criminales con fuero y les camoteamos la ayuda, o le pedimos limosna para dar caridad, ¿no? Así es. Esto, mira, al margen, un apunte, no es la CENTE en Michoacán, pero es su capítulo, es su filial de la franquicia en Oaxaca. Sí. La sección 22 sacó el oficio número 54, en donde prohíbe en las escuelas, bajo su yugo, bajo su bota, dar acceso al personal del CONAFE para inventariar los daños sismológicos en los planteles educativos, con la intención perversa de mantener las escuelas precarizadas, de evitar la presencia de la Federación haciendo gestión e invirtiendo recursos para resolver las necesidades, y seguir teniendo a los padres bajo su dominio clientelar y a disposición de todos los temas políticos que advendrán inminentemente en próximos meses por el proceso político electoral que se vivirá. Es una acción verdaderamente perversa y repudiable que ha emprendido la sección 22 de Oaxaca de la CENTE. Entonces, con esta clase de acciones, con esta calidad moral, nos damos cuenta que lo que menos le importa a la sección 22, por lo menos de la CENTE, es que los niños tengan escuelas dignas y de calidad. Prefieren ver las escuelas de palitos, las escuelas derrumbadas, las escuelas asoladas por un terremoto, por un huracán, con tal de mantenerlas bajo su control. Sí, porque es su bandera política para seguir chantajeando y para seguir dándole guerra a los gobiernos, don Eric, ¿no? No les conviene. Pero la verdad, por su propia boca se señalan, por sus propios hechos manifiestan cuál es su verdadero talante, cuál es su verdadera esencia. Oiga, don Eric, a estos tipos, ¿quién los adiestra, Bueno. ¿A dónde tienen? No queremos pecar de ingenuos. ¿De dónde les sale, de dónde tienen tantas tácticas para parar de cabeza a quien se le pone enfrente, o mejor dicho, a quien se deja? ¿De dónde, don Eric? ¿Quién será quien los adiestra, Bueno, todo esto proviene de los viejos movimientos del Partido Comunista, del movimiento del 68, intelectuales de izquierda trasnochados que encontraron en el encono social, en la protesta social, pasto fértil para generar ahí un pingüe negocio y un proyecto muy sui generis, un neotrotskismo muy a la región 4, en donde lo que buscan es a toda costa rehacerse del poder a través de un método que es el de la exacerbación de las contradicciones. Todo lo que sucede, que hace el gobierno, que hacen las instituciones en nuestro país, es inmediatamente contradicho por una versión torcida, muchas veces absurda, en ocasiones, sí, hay que decirlo también, con asomos, con destellos de legitimidad. Podríamos tocar el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, la pobreza, las escuelas de palitos, que en ocasiones son su bandera, los salarios no pagados en tiempo y forma a los maestros, pero todo esto lo usan ellos para mostrar, para abrir la brecha hasta lo imposible, hasta lo absurdo, hasta lo kafkiano, lo inimaginable, entre el accionar del gobierno y la realidad. Entonces ellos lo que buscan es decir, nuestra realidad es otra muy diferente a la que ve el gobierno. Hay una contradicción total en las políticas y el único camino que queda es la revolución, la organización, la movilización y finalmente el acceso al poder de la izquierda, la revolución socialista. Nada más que ellos a su conveniencia han modificado este proceso muy escrito y muy trabajado por el intelectual ruso León Trotsky,
lo han modificado a conveniencia. En lugar ellos de llevar la revolución al advenimiento del poder, ellos ahí metieron la palabra negociación. Siguen toda la ruta de... Y de eso viven y viven muy bien. Exactamente, ellos en lugar de llegar a la revolución dicen, mejor vamos a la mesa de negociación. Sí, ¿no? Es que del chantaje se ha hecho una industria muy productiva, y también, muy redituable. ¿Y sabe por qué le preguntamos, don Eric? Usted es un estudioso de la materia, desde luego, y reconocido, ¿no? Si a esto les asistiera la verdad, les asistiera la razón, y si efectivamente estuvieran tan preocupados por la educación, primeramente de los chavos en este país, y luego por sus conquistas laborales, para que los profes estén bien remunerados, estén bien atendidos en todos los órdenes, esta lucha fuera a nivel nacional, pero curiosamente, nada más es una franja, Michoacán, pegadito Guerrero, pegadito Chiapas y pegadito Oaxaca. Qué curioso, ¿no? Pero no se escucha esto por allá por las Baja California, por allá por Chihuahua, por allá por Sonora, por allá por Zacatecas, por allá por Nuevo León, o sea, por Tlaxcala, por Querétaro. No sé, no, nada más curioso. Son 4 estados y ellos manejan a la perfección de que el pueblo, este país, etcétera, y venden muy bien la idea y se las compran pero muy fácil. Sí, en ese aspecto, al ser precisamente estos 4 estados los mal llamados, no me gusta, yo soy moreliano, soy michoacano, pero así denominan la franja de la pobreza, los 4 fantásticos. Al contar con tanta desigualdad, pobreza y miseria, marginación en nuestra entidad, pues resulta muy fácil para quien así lo desea, para quien desea quitar socialmente a la entidad, mostrar, exhibir las contradicciones entre el discurso nacional y la realidad estatal, la que impera en Susupuato, en Chinicuila, en los cinturones de pobreza de las comunidades urbanas en la entidad, y decir, ya ven, Peña Nieto miente, el gobierno federal miente, el gobierno de estado miente, sí, los presidentes municipales mienten, sí, y el único camino es la organización, la movilización, la revolución, sí, y la toma al poder del pueblo. Entonces, en el camino, pues sí, van recorriendo la organización, la movilización, y al momento en que logran subirse a la mesa de negociación, otra vez regresamos al principio, otra vez nos vamos a nuestras casas, los líderes con el estómago lleno, los moradores de las casas de estudiantes, de las escuelas normales, de los albergues, las personas pobres regresan con una torta y un frutzi a su casa, y de nueva cuenta a esperar que se les acabe lo rapiñado a las cúpulas para una vez más emprender el camino de la revolución socialista, que sabemos va a acabar comprando 25 vehículos para los liderazos en las regiones, que va a acabar con viajes a Cuba, viajes a Suiza y miles de plazas a discreción con derecho de pernada incluido para los líderes de la gente. En este caso, déjeme decirle que yo veo que todos estos recursos van a ir a las campañas de Andrés Manuel López Obrador, porque la CENTE es un brazo ejecutor de Andrés Manuel López Obrador en su paso depredador por este país. Los candidatos de pero déjeme preguntarle, siendo como creemos, Mexicanos Primero, una organización seria, sólida, con presencia nacional, con calidad moral, por supuesto presencia nacional, pero con ese peso de poder ser escuchado en los niveles de gobierno federal, estaríamos errados si creemos que ustedes también no han sido debidamente respaldados por la autoridad federal. Creemos que sí han hecho saber lo que ha sucedido, lo que sucede en los diferentes estados, ¿Sí? o cuál es la posición que tiene Mexicanos Primero ante tanto desgarriate que se traen en los estados como Michoacán, que ya hemos referido, para que sigan las cosas como están y se siga manejando con criterios de república bananera, porque al final de cuentas los recursos los manda la federación en su gran mayoría y se está violentando gravemente una reforma educativa que se supone había entrado en vigor? Bueno, sí, nuestra postura ha sido crítica y de denuncia, de exigencia de restablecimiento del Estado de Derecho en Michoacán. Nuestra principal causa como Mexicanos Primero a nivel nacional
es la defensa del derecho a aprender de los niños y jóvenes del país. Obviamente esto implica muchos corolarios, muchos prerequisitos, como que haya maestros de calidad en las mejores condiciones en las aulas, que éstas estén debidamente equipadas y que tengan la mejor infraestructura, que los niños lleguen desayunados a la escuela. En fin, podemos hablar mucho de los prerequisitos para lograr esto. Al momento en el que se han dado esta clase de fenómenos sociales evidentemente manipulados e inducidos para pervertir el derecho a la educación de los niños y jóvenes, nosotros hemos salido de manera reiterada, de manera constante a los medios de comunicación. En este momento esa es la razón por la que estamos aquí comunicándonos, gracias al espacio de Portal Hidalgo, con la intención de concientizar a la ciudadanía respecto a que esto que se está diciendo, esto que está manifestando por parte de los líderes sindicales es falaz, es una mentira completa, que lo único que busca efectivamente, como ya lo has insinuado en varias ocasiones en esta charla, responden a intereses políticos. No hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta de dónde están los líderes pretéritos y presentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación militando de manera partidista. Es evidente que están respaldando un proyecto político y es evidente también que este aspirante a la presidencia de la República está promoviendo la abrogación de la normatividad vigente en materia educativa en el país en caso de llegar a la presidencia de la República, para regresar a la época salinista, para regresar a la época calderonista en cuanto a la normatividad respecto a lo cual sería evidentemente simplemente un llano retroceso, lo cual no deberíamos de permitir como sociedad. Asimismo, todas las irregularidades que hemos estado planteando en estos 27 puntos de esta minuta exhiben también cuál es la verdadera esencia, la verdadera ralea de este grupo que lamentablemente tiene bajo su bota muchos maestros, y lamentablemente muchas causas legítimas se desvirtúan a través del mismo, y lo que tuviera justa razón de ser luchado, de ser peleado desde cualquier escenario, pues se pervierte por la presencia y por el uso cupular y faccioso de estas causas populares legítimas. Pues vamos a seguir rumiando nuestra amargura y nuestra frustración, porque no vemos en el escenario, desafortunadamente, Erika Avilés, una autoridad que sea capaz de someter a estos criminales con fuero que son los de la CENTE y sus huestes, los normalistas, sus fuerzas básicas. No vemos ni voluntad, ni vemos deseo. Y no estamos hablando de represión, para que no se confunda. Estamos hablando de aplicar el Estado de Derecho y de medir las injusticias como la que estamos señalando, escuelas de palitos, niños que no tienen ni para transportarse y llegar a la escuela, y todo el dinero, toda la lana, los millones y millones y millones que les entregan y que se desperdician para que se mantenga la gobernabilidad. Digo, esto es infame, esto es obsceno, esto no debiera suceder en un país que se presume quiere crecer, ¿no? Y a ver hasta cuándo a la autoridad, don Eric, le cae el 20 de que no se puede estar sentando a dialogar ni a transar con ningún delincuente, don Mario, por favor. ¿En qué país estamos? Totalmente de acuerdo en ambas reflexiones. El primer hecho, la autoridad, me parece hoy tiene que, ya decía, o desmentir o enmendar sus pasos en cualquiera de los dos supuestos respecto a esta minuta, y en lo sucesivo, pues darse cuenta de que la CENTE no tiene palabra de honor, y de que la CENTE va a buscar depredar los recursos públicos dedicados a la educación de nuestros hijos, y por ende se debe de buscar construir una relación ya no de gobernabilidad con las cúpulas, ya no de cuotas, ya no una cesión de recursos o de parcelas de poder o de administración, para tenerlos medianamente contentos a todos. Se debe de construir gobernanza, que esto implica tejer horizontalmente, cara a cara, con la base, con el magisterio, con los padres de familia, con los niños y jóvenes michoacanos, una relación de respeto, de resolución de sus necesidades, para evitar que estos intermediarios, que estos agoreros del retroceso de la normatividad aplicable en la materia,
sigan haciendo su agosto. Yo creo que ya basta y la autoridad tiene mucho que reflexionar respecto a la actitud que asume la coordinadora con estos comunicados que emite recientemente, con la intención evidente de desestabilizar el sistema educativo estatal y al gobierno del estado, ya que también hay que recordar, no lo hemos señalado todavía en esta charla, estimados Jorge y Ricardo, amable auditorio de Portal Hidalgo, que es inminente el advenimiento del informe de gobierno del ingeniero Silvano Aureoles, y que siempre antes de los informes de gobierno se busca por parte de los grupos sociales presionar, minutar para venderle un día soleado, un día del gobernador a modo al titular del Osorio de Ocampo en turno. Y esto ha sucedido durante muchos años y sin lugar a dudas también hay algo de perversidad en ello. Hay que recordar que viene la semana de protesta entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, entre el aniversario de lo sucedido en Ayotzinapa y lo acontecido en Tlatelolco en el 68. Entonces, todos estos hechos se concatenan y simplemente me parece que estamos presenciando una sincronicidad en el calendario respecto a las marchas, protestas y acciones de presión que realizarán los intermediarios para lograr obtener mesas de negociación y pingües ganancias. Sí, que muchos, y que muchos en estas fechas que usted señala, el 26, el 2 de octubre, sobre todo el 2 de octubre, le podemos asegurar, muchísimos no saben ni el origen, muchísimos no saben ni por qué fue lo de el asunto del 68, pero cómo lo agarran de bandera política, ¿no? Porque ese 2 de octubre no se olvida y muchos babosos no saben ni por qué, cuál fue el origen. ¿Cómo empezaron muchos líderes y dónde terminaron trabajando, don Eric? ¿A quién terminaron prestándole el servicio después de que estaban en contra de él? Entonces, no sé, y esto de lo de Ayotzinapa, toda la administración de Peña Nieto, y él resulta el culpable, porque no le supieron armar una estrategia de comunicación, defender. Sí, fue el Estado, pero fue el Estado de Guerrero que gobernaba un perredista, fue el municipio de Iguala que gobernaba un perredista, pero como todo mundo y a nivel internacional saben, no fue Peña Nieto, fue el pinche Peña Nieto, fue el asesino, y fue esto, y fue el otro, y así se queda en el colectivo, qué lamentable y qué triste que fechas tan desastrosas sigan siendo bandera política para muchos. Sí, lamentable, en lugar de la famosa verdad histórica, tenemos una verdad retórica que pues en nada abona al desarrollo de la estabilidad política, de la resolución del propio caso, del esclarecimiento cabal de lo acontecido, sino simplemente contribuye a acrecentar el encorno social de inconformidad y, como decía, el método de la contradicción para una vez más exacerbar las diferencias y decir la solución es la revolución y vamos por ella, pero en el camino está la fabulosa negociación. Yo le voy a hacer una reflexión en voz alta, si me lo permite, para concluir, Eric. Todo esto que se negoció con el gobernador en la última reunión con la CENTE tiene como objetivo dejar la víbora chillando para el que venga en el relevo. En el caso de que Silvano Aureoles, como todo apunta, solicite licencia para poder estar en condiciones de ser elegible en una eventual candidatura para el 2018, el que venga tendrá que lidiar con los compromisos asumidos, pero los métodos no van a cambiar, las formas de presión y de chantaje van a ser las mismas, otros los protagonistas quizá, pero las víctimas no van a variar también. Entonces, este es el escenario al que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Ya verá usted, en caso de que, como apuntan las cosas, después del informe de gobierno que rinda el próximo 1 de octubre, Silvano Aureoles tenga que solicitar un permiso provisional temporal o una ausencia definitiva, qué sé yo, y pues a Michoacán que se lo cargue el demonio, finalmente, que ese es el objetivo que tienen estos depredadores, insisto, criminales con fuero de la CENTE. Es la reflexión que yo le quería hacer, don Eric. Sí, pues al respecto, esto yo tuve la oportunidad de comentárselo en persona al señor gobernador, en el momento en el que él comentó que él decidía informar que se podía ir. En ese momento sus enemigos políticos, entre ellos por supuesto la coordinadora, se empezaron a frotar las manos, empezaron a pensar
cómo se iba a dar el escenario ante un gobernador interino débil y ávido de llegar a acuerdos y a tener estabilidad en torno suyo para preservar su carrera política, por así llamarla, y mantenerse el mayor tiempo posible al frente del gobierno del estado en una posición de interinato. Esto me parece es debilitar, es ponerle rueditas al Solio de Ocampo, es quitarle la posibilidad a quien llegue de sentarse y tener los pies bien puestos en la tierra y tener las condiciones para dar sentido y rumbo al proyecto de Estado de Michoacán, con el que actualmente, ya sea de manera difusa o explícita, contamos, y que definitivamente esto en todo caso sería un retroceso para como estamos tratando con mucho esfuerzo millones de michoacanos de ganarnos la vida, de desarrollarnos, de encontrar un rumbo para nuestros hijos. Sobre todo de manera honesta y no andar robando literalmente como lo hace la gente. Le agradecemos mucho esta intervención, le deseamos que la pase bien en estos festejos patrios y vamos a estar al pendiente de lo que acontezca en las próximas semanas, don Eric. Muchas gracias, yo agradezco enormemente el espacio, estimados Jorge, Ricardo y auditorio de Portal Hidalgo, para seguir comentando esto. Sin lugar a dudas habrá muchas nuevas en este puente independentista y esperemos que sean buenas, esperemos que se esclarezca este tema, pero sin lugar a dudas habrá mucho que seguir analizando y comentando. Claro. Y comentando. Yo y valoro también mucho el espacio y lo agradezco. Invitamos a la gente para que lo lea en Portal Hidalgo porque son muy, muy interesantes sus colaboraciones, déjeme decirle. Muchas gracias. Precisamente el día de hoy escribí sobre el tema en particular que hemos tocado, los 27 puntos, y en unos minutos estará por ahí. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir platicando, y desde luego, don Eri, vamos a seguir platicando, porque ahorita con estos 27 puntitos minutados, más o menos los han aplacado, van a volver a cargar pilas y ahora vamos a ver, y no va a tardar mucho, al ratito vuelven a provocar caos e inmediata respuesta también por parte de la autoridad o quien esté al frente del gobierno o quien esté al frente de la Secretaría de Educación para volverse a sentar y volver a tener acuerdos en detrimento siempre del erario público, pero sobre todo en detrimento, don Eric, y lastimosamente de la educación en este estado, don Eric. Así es. Entonces habrá que estar muy al pendiente y dando seguimiento estrecho a este tipo de circunstancias, y desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la escuela, como padres de familia, a hacer el contrapeso necesario siempre en favor del derecho a aprender de nuestros hijos. Gracias, Eric Avilés. Estaremos al pendiente. Bueno, también decirles que siguen los actos terroristas. Es muy lamentable lo que está ocurriendo ahora. Londres nuevamente es escenario de un acto incalificable. Un artefacto explosivo de fabricación casera estalla en el metro de Londres, en la estación Parsons Green, y deja como saldo parcial a 22 personas heridas, con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Han sido trasladadas a varios hospitales de la capital británica y, como siempre, pues se busca al autor o quien se adjudica el atentado. Lo importante es que tendríamos que rechazar y reprobar, indignarnos. ¿Por qué atentar contra la gente inocente? ¿Por qué lastimar a quien nada tiene que ver en sus pretendidas luchas reivindicatorias, filosóficas, religiosas, qué sé yo? ¿Por qué lastimar a los que salen ese día normalmente a cumplir con sus labores y ya no regresan, o en el peor de los casos regresan con los pies por delante, como dice el dicho, que no es muy edificante, por cierto? Esto que está sucediendo ya lo vivimos, ya lo vimos, ya pasó en París, ya pasó en Bruselas, ahora vuelve a pasar en Londres. Londres ya había sido ya una vez en España también, recientemente en Barcelona con estos locos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hasta dónde vamos a perder la capacidad de asombro? Porque déjenme decir que con las conductas imitativas que luego suelen asumir algunos desquiciados en este país, ojalá nos veamos libres de una cuestión
de este tipo. Lo que está sucediendo nuevamente en Londres, allá la primer ministra Theresa May considera que los artefactos pretendían causar daños significativos. Pues yo no sé qué más daño significativo pueda hacer el que salgan 22 personas lesionadas que iban en el vagón y que evidentemente, insisto, ¿qué carajo tienen que ver para que se atente contra su vida, contra su integridad, ¿no? Esto es algo que debe reprobarse, es algo que, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, están pues fustigando, ya que señala que la ciudad condena enteramente a esos individuos que intentan usar el terror para hacer daño y destrozar nuestra forma de vida. Como Londres ha demostrado una y otra vez, el terrorismo no nos intimida ni nos vencerá. Eso dice el alcalde de Londres, Sadiq Khan, pero el daño ya está hecho. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar con estas personas? No lo pueden prevenir, ¿no? ni pueden, no se puede. Recordemos que tan solo en lo que va de este año, Ricardo, el Reino Unido ha sido objeto de varios atentados. El que se perpetró en marzo pasado en el Parlamento, allá recordaremos, muy cerca del Big Ben, el del estadio Manchester Arena, al norte de Inglaterra, esto en mayo, el puente de Londres en junio, el que decíamos, ¿no? Donde se hace el cambio de guardia del Palacio Buckingham, y otros también en ese mismo mes en una mezquita al norte de Londres. Pues ya la tomaron de bajada, deseamos sinceramente que esto no continúe, como también le pedimos, vaya usted con el ánimo, si va a acudir a la celebración de esta noche aquí en el Centro Histórico de Morelia, no se moleste, miren, no estamos a favor de los abusos policíacos ni de quienes están en los retenes, pero no se moleste si es exhaustiva la revisión, porque eso garantiza por lo menos que no vaya a haber en el círculo, en el perímetro a donde se permite llegar al festejo, ningún desquiciado, ningún loco que pueda hacerle daño, ¿no? Hay un evento popular, el gobierno del estado ha anunciado que no habrá el tradicional festejo después del grito, comeditón que se hace dentro famosa del patio principal del Palacio de Gobierno. Hoy no habrá, por solidaridad con los damnificados, con los muertos por el sismo y los ciclones y los huracanes, esto que ha venido pegando en el sureste del país. Y además, lo único que habrá es que, según el anuncio oficial, el gobernador y su comité, algunos de sus funcionarios, yo creo que del gabinete legal y otros quizá del gabinete ampliado, lo acompañen al festejo, a esta verbena popular, en donde el acto principal o el evento principal o el número principal, pues corre a cargo de los Tigres del Norte, ¿no? Uh-huh. Luego los fuegos fuegos pirotécnicos. Vamos, disfrute, trate de llevar a cabo una celebración en orden, una celebración digna. No vaya a querer emborracharse al centro histórico, quédese en su casa y póngase hasta el cepillo, pues para eso es su casa. Como ¿no? dice el pollo, hasta el queque. Pero dice el pollo. Pero si usted cree que esa es la pretensión y que ir allá a hacer desmanes o a faltarle al respeto a la familias, gente, hay chavitos, hay mejor niños, quédense, no, vamos, no y acuda, esos barbajanes, ¿no? Esos vándalos, pues que lo hagan allá por donde a nadie moleste, ¿no? No, pues eso, ya sabes que cómo les gusta irse a meter donde hay gente a la gorra no hay quien le corra, no, donde dice, hay gente ¿no? de bien pero y que se va a divertir. Ojalá se comporten a la altura de las cosas, porque sigue fresco el recuerdo, la cera todavía lo que sucedió aquella triste noche de 15 de septiembre. 8 años. ¿No? Y que no deseamos nunca que se vuelva a repetir, por supuesto. Si dices tú que no va a haber la cena, pues qué bueno, y el pretexto es solidarizarse con las víctimas de los movimientos telúricos, el terremoto que ha acontecido allá en el sureste mexicano. Entonces, bueno, el pretexto no, porque a lo mejor no tiene ni el gobierno ni para comprar quesadillas, porque todos se lo dieron a la gente, o sea, no hay motivo que festejar, y además no ha de haber lana tampoco. No, a los del gobierno no les falta lana, es una pues es que siempre dicen que no tienen dinero, y no tienen dinero, y no hay dinero, y no hay dinero, y no hay dinero. Pero ellos sí traen bien forrado el bolsillo, pues, ¿a poco crees? Sí, ¿verdad?
Digo, no se pueden paralizar las actividades. Ni que fueran el Pollo Pancho Cepeda, ¿no? O sea que no, por supuesto que no. Por eso ya está por aquí Panchito Cepeda. Sí, el mero mero. Le seguimos presumiendo. El mero mero. Le seguimos presumiendo, es un genio en materia de televisión y tiene a su cargo la instalación del estudio de TV de Portal Hidalgo, muy pronto ya al aire. Le deseamos un feliz festejo de 15 de septiembre. Mañana también váyase al desfile. Procure, insisto, hacerlo de una manera tranquila, no se exponga, no se arriesgue y tampoco busque salir a hacer camorra. No es para eso la celebración, téngalo por seguro. Y todo con medida. Por seguro. Todo con medida. Vámonos, hasta el próximo lunes. Tres a las 7.